Muy bien. Entonces, en este punto, lo que se va a ver algunos componentes, ¿no? Magnitudes, circuitos de corriente alterna, componentes, análisis, oscilaciones eléctricas, circuitos de corriente continua variable. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Bueno, un circuito está conformado de la siguiente forma. Ahí tenemos una batería o pila. Conectamos, como en este caso es continua, sería, ¿no? Y su circuito es este, ¿no? Hemos mencionado que la bombilla tiene su propia resistencia, entonces por eso acá aparece la resistencia, ¿no? Entonces, los magnitudes y unidades, ¿no? Magnitud, intensidad de corriente, ¿no? Flujo de carga, ¿no? Carga sobre tiempo, ¿no? Se mide en amperios, amperímetro, en serie se mide, ¿no? Diferencial de potencial, ¿no? Este es el watt sobre carga, ¿no? Voltio, ¿no? Voltímetro para medir eso, ¿no? Potencia y flujo de energía, ¿no? Potencia es, en este caso sería W sobre tiempo, ¿no? ¿Sí? O puede ser voltaje por la corriente, la potencia, ¿no? En watts se mide eso. Batímetro, ¿no? Cuatro terminales, bueno, son equipos que miden, ¿no? El, el multímetro que tenemos, entonces tiene esas opciones acá, ¿no? En amperios, de voltaje y todo aquello, ¿no? Componentes de un circuito. Ya, tal vez acá un poquito más eh, recordando, ¿no? Cuáles son los componentes activos, ¿no? Generan energía. Lo que están incluidos la pila, batería, ¿no? Conservación de energía química en eléctrica, ¿no? Entonces, está conformado. Los alternadores, ¿no? Conversión de energía mecánica en eléctrica, ¿no? Justamente vamos a tocar este punto. La simbología sería esto, ¿no? Para la corriente alterna. De la corriente continua era esta simbología. ¿Ya? Ahora, dice pasivos, ¿no? ¿Qué elementos son pasivos, ¿no? Los reactivos, ¿no? Almacenan energía. Dentro de eso tenemos pues lo que son los condensadores o los capacitores y las bobinas, ¿no? Entonces esta parte nosotros ya hemos tocado, ¿no? Esta bobina almacena energía, el capacitor igual almacena energía, ¿no? Los disipativos, ¿no? Consumen energía. En este caso las resistencias consumen energía, ¿sí? A modo de un poquito recordar esta parte, ¿no? Pasivos, reactivos, ¿no? Con capacitores y bobinas. O inductancia también hemos visto, ¿no? Lo que es la bobina. Disipativos, consumen energía. La resistencia consume energía. Componentes activos en corriente continua. Nosotros ya conocemos las pilas acá, ¿no? La pila, qué es lo que tiene adentro, todo aquello, ¿no? Corriente continua, componentes pasivos en corriente continua. Resistencia es el consumidor de energía, ¿no? Condensador es el capacitor, ¿no? Y la bobina, lo que es la inductancia, la L. Nosotros hemos trabajado de esta forma, ¿no? Y están sus fórmulas para cada uno, ¿no? La corriente de voltaje y resistencia, su comportamiento es una constante, ¿no? Leyes de circuitos, ¿no? En este caso tenemos que recordar lo que es la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Nudo, rama y malla. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Nodo A y B son nudos, ¿no? De las malla uno malla 2, ¿no? Ya depende cómo se mueve la corriente, ¿no? Se asigna una corriente por rama y se calculan las incógnitas, ¿no? La corriente, voltaje y la potencia, ¿no? A partir de los datos, el voltaje como fuente, la resistencia, la capacitancia y la inductancia, ¿no? Entonces, para eso se aplica lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿no? Ley de nudos, ¿no? La sumatoria de todas las corrientes es igual a cero, ¿no? O lo que es corrientes que entran y corrientes que salen, ¿no? Es un nudo, ¿no? ¿Cuánta corriente entraría acá? En este caso al nudo A, la corriente 1 ingresa, ¿no? Y sale la corriente 2 y la corriente 3, ¿no? A eso se refiere eso, ¿no? Ley de mallas, dice, ¿no? Sumatorio de la fuente, ¿no? Sumatorio de voltajes, en este caso, ¿no? Entonces que sumar acá es un voltaje, tenemos acá, va a ser igual a cero también, ¿no? Entonces, de esa forma
poquito ahí entra lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Resolución de circuito en corriente continua. ¿No? Entonces, el mismo circuito acá tenemos, ¿no? Cómo se resuelve, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Como les decía, la ley de nudos, ¿no? La corriente uno ingresa y salen dos corrientes, ¿no? Corriente 2 y la corriente 3. Ahora, en el caso del voltaje, si tenemos la fuente E, ahí tenemos la fuente E, tenemos un voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, en la fuente, en esta malla sería en este caso, ¿no? Entonces sabemos que el voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Entonces se sustituye acá, ¿no? Y lo otro, eso es en la malla de acá abajo, sería 1. Y en la malla 2, si nos fijamos acá arriba, solamente tenemos resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, como no hay fuente, entonces acá va a ser la fuente cero, ¿entiende? Cero. Entonces tenemos voltaje 3, ¿sí? Voltaje en la resistencia 3 menos el voltaje en la resistencia 2, porque está en sentido contrario. La corriente viene por acá y el de arriba viene por arriba, entonces se van a unir en este punto. Entonces por eso es negativo, uno de ellos, ¿no? Mientras en el otro era la suma, porque resistencia 1 va en este sentido, la corriente, y la resistencia 2 en el mismo sentido. Entonces se suma, ¿no? Ya un poquito esto para recordar nomás. En algún caso vamos a tener que hacer esto, ¿sí? Entonces, y de acá ya tenemos que hallar, estas son ecuaciones ya, ¿no? Un sistema de ecuaciones en este caso, ¿no? Tenemos la corriente uno 2 y 3 acá, ¿no? La corriente uno corriente 2 corriente 3, ¿no? Entonces se forma un sistema de ecuaciones. De acá tenemos que nosotros calcular la corriente uno la corriente 2 y la corriente 3. Bien, ¿qué más tenemos? Acá dice que voltaje en A y B, o sea, esto es otro punto, ¿no? De A y B, o sea, en este caso, dice que es igual a la corriente 3 por la resistencia 3, ¿sí? Y además dice que la corriente 3 es igual a la corriente 2 y la resistencia 2, ¿no? O sea, estos dos dice que es lo mismo. El mismo voltaje dice que circulan acá. En la resistencia 1 el mismo voltaje, en la resistencia 3 el mismo voltaje, dice, ¿no? A no ser que las resistencias varíen en valor, entonces en ese caso va a tener que variar. Pero en este caso dice que es así, igualito, ¿no? Entonces la fuente dice que es el voltaje entre A y B, dice que, o también dice que es igual a la fuente menos la corriente uno por la resistencia, es decir, esta fuente menos esta, dice. ¿Sí? Obviamente, no, si analizamos, ¿no? Ese punto de A y B o de B y A, ¿no? Va circulando, pues, acá hay un voltaje, acá hay un fuente, entonces vamos a tener que restar, dice, ¿no? Vamos a restar esto, ¿sí? Aquí ya es potencia, ¿no? Potencia suministrada, dice, ¿no? Fuente por la corriente uno, la potencia, ¿no? Fuente por la corriente uno, es decir, voltaje por la corriente uno, ¿no? La potencia. Potencia disipada, dice. O sea, acá estamos suministrando la potencia con este voltaje, ¿no? Estamos alimentando al circuito. Ahora dice acá, fue potencia disipada. Disipada viene pues de la resistencia, ¿no ve? Además allí hemos visto donde em, el circuito acá está, mira, disipativa, dice, ¿no ve? Habla de las resistencias, ¿no? Consumen energía, dice, ¿no? Entonces va a consumir pues la energía acá. Entonces, ¿quiénes van a consumir? Las resistencias. Tenemos tres resistencias acá, ¿no? R1, R2 y R3. Entonces, acá está, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y esto es potencia, ¿no? ¿Sí? Fórmula de la potencia. Entonces, las resistencias consumen energía y reciben el nombre potencia disipada, ¿no? ¿Sí? En algún caso van a escuchar eso o van a ver, ¿no? Disipada. Hallar la potencia disipada o hallar la potencia suministrada, ¿no? ¿Se entiende? Disipadas que consumen energía, ¿no? Y nos damos cuenta quiénes son las resistencias, ¿está bien? ¿Qué más? Componentes, dice acá. A ver, algunos de ellos ya nosotros hemos visto, ¿no? Alternadores, ¿no? Generadora de la fuerza electromotriz alterna sinoidal, dice, ¿no? Sinusoidal. Este es el generador, ahí podemos observar. Su figura es de esta forma, su simbología, ¿no? Gráficamente se presenta así, ¿no? Acá tenemos una velocidad angular, ¿no? La velocidad angular que va girando y el campo magnético para cruzando ahí, ¿no? Entonces acá tenemos voltaje en A y B, ¿no? Dice que es igual a la fuente en función del tiempo, es igual a E máximo coseno de frecuencia angular por tiempo, ¿no? Esto nosotros ya hemos visto, ¿sí?
corriente continua, ¿no? La corriente máxima al coseno de frecuencia angular por tiempo más el ángulo de fase, ¿no? Este es el ángulo de fase, como nosotros conocemos. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el voltaje y la corriente, ¿no? En función del tiempo. Entonces, en la figura se comporta de esta forma, ¿no? Como es circular, va a girar, pues, ¿no? Una vuelta entera, ¿no? Es 2pi. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Llega a un punto alto que es la corriente o el voltaje máximo y también dice que es corriente efectivo, ¿no? Y si es medio, entonces es voltaje medio sería en este caso, ¿no? Donde la frecuencia que nosotros conocemos es 2pi sobre periodo. Es igual a 2pi por velocidad sería en este caso ya, ¿no? ¿Sí? Porque es como frecuencia angular, entonces velocidad entraría ahí. Entonces acá tenemos un cuadrito, ¿no? Valores fuerza electromotriz, la corriente, ¿no? Instantáneos, fuente, corriente. Medios, no hay nada. Máximos, voltaje máximo, corriente máxima. Corrientes eficaces o voltaje eficaz, acá tenemos, ¿no? Esto sí es nuevo. Voltaje eficaz es fuerza o voltaje máximo sobre raíz de 2. La corriente eficaz es corriente máxima sobre raíz de 2, ¿no? Esto es la última parte, eficacia, sí, lo hemos visto, es algo nuevo, ¿no? ¿Qué más? Componentes activos, alternadores y osciladores, ¿no? Osciladores ya nosotros hemos visto, ¿no? Ahí tenemos lo que es la- la- el multímetro, ¿no? Sí, y tienen las opciones, ¿no? Diferentes tipos ahí, ¿no? Potencia suministrada, nosotros sabemos que es voltaje por la resistencia, pero esto es en función del tiempo, ¿no? Potencia media, ¿no? Voltaje máximo, corriente máxima sobre 2 coseno de ángulo, ¿no? Es igual a corriente o voltaje efectiva por la corriente efectiva coseno del ángulo. Entonces, que podemos observar ese ángulo, habíamos mencionado en algún caso el ángulo de fase, hemos dicho, ¿no? Entonces, acá ese ángulo sería acá, desde aquí hasta acá, la variación. Potencia media es el medio, potencia, esta es la corriente que está en líneas discontinuas, corriente. La potencia como tal, en función del tiempo, ahí está. Y tenemos el voltaje, ¿no? El voltaje está por ahí, ¿no? Ahí está en función de eh, frecuencia angular por tiempo. Componentes pasivos, resistencias. En este caso, corriente continua, ¿no? La ley de Ohm, la famosa ley de Ohm. Corriente alterna, ¿no? ¿Cómo es la corriente alterna, ¿no? Estamos haciendo una comparativa, ¿no? La corriente es voltaje en función del tiempo y sobre resistencia, ¿no? Es igualito que esto, ¿no? Solo que es en función del tiempo, ¿no? Entonces, voltaje es voltaje máximo coseno de frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Sobre la resistencia. O simplemente la corriente máxima coseno de el ángulo o frecuencia por tiempo, ¿no? Entonces acá la corriente máxima dice que es este voltaje, ¿no? Sobre resistencia, ¿no? Según la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Entonces sustituimos acá, ¿no? La corriente máxima es voltaje máximo sobre resistencia, sí, corriente efectiva, voltaje efectivo sobre resistencia, ¿no? Su comportamiento para cada uno es de esta forma, ¿no? Ya tenemos la potencia más. Potencia es corriente efectiva al cuadrado por resistencia, ¿no? En fase en función de la corriente está en fase en función, o con el voltaje, dice acá, ¿no? En fase, ¿sí? Están en un punto coinciden acá, ¿no? ¿Sí? Entonces están en fase, dice. Componentes pasivos, condensador, ¿no? En este caso, este era pues activo, ¿no? Acá hay que corregir, ¿no? Pasivos. Es un condensador capacitor, ¿no? Su simbología es de esta forma, ¿no? Pues la corriente continua es la carga sobre capacitor por voltaje. En corriente alterna, va a ser la carga en función del tiempo. Esta es la última clase, hemos visto esta parte, ¿no? Es capacitor voltaje máximo, coseno de frecuencia angular por el tiempo. Es carga, ¿no? La corriente, ¿no? La corriente es diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, que es menos voltaje máximo por capacitor, por frecuencia angular, seno de, serían las derivadas, en este caso habíamos aplicado, ¿no? Derivada de la carga sería, ¿no? Y la corriente máxima también puede ser esta. Ahora, en este caso hay un ángulo de desfase, sería en este caso, mira, acá más pi medias, ahorita vamos a ver eso. Entonces, la corriente máxima es voltaje máximo sobre
Esto es reactancia, ¿no? Ya estamos ingresando a lo que es el corriente alterna. O sea, nosotros vamos a manejar los capacitores como reactancia capacitiva. Su simbología nosotros vamos a poner X sub C, ¿ya? ¿No? Entonces, corriente efectiva es voltaje. Entonces, reactancia capacitiva, o sea, tenemos que tener su fórmula, ¿no? Acá está, ¿no? Reactancia capacitiva es 1 sobre capacitor por la frecuencia angular. Entonces, acá en la corriente, o sí, en la corriente hay un desfase, ¿no? De pi medios, ¿no? Pi medios sería pues 90 grados, ¿sí? 90 grados, ¿no? Entonces acá, ahí está en la figura podemos observar, ¿no? Eso nos ayuda, ¿no? Para un poquito más visualizar cómo se comporta la corriente y el voltaje, ¿no? En la primera instancia tenemos la corriente que está acá, ¿sí? Esta figurita, lo que está iniciando del origen, ¿sí? Y el voltaje está 90 grados, ¿no? Desfase, dice, ¿no? Inicia más abajo o más arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un espacio, ya no coinciden acá los ambos, no coinciden, ¿no ve? Es diferente que en la resistencia, ¿no? La resistencia está en fase ambos, ¿no? En el punto C encuentran el eje X, ¿no? O en función del tiempo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, en el eje no se encuentran, ¿no? Está separada acá, mira, 90 grados es pi medio, ¿no? Entonces 90 grados ahí de desfase. En este caso es adelantado, dice acá, ¿no? La corriente está adelantado pi medio respecto al voltaje. El voltaje, la corriente está adelantada, es positiva entonces, ¿no? Potencia media es igual a cero, bueno, no existe, dice. Vámonos por lo que es la bobina. L, ¿no? L es Henry, ¿no? Se mide en Henry, ¿no? Entonces acá está la bobina, su simbología, corriente continua, nosotros ya no, una vez que estableces ya no tiene efectos en la corriente continua, en la alterna, dice, ¿no? Bueno, corriente alterna, ¿no? Sabemos que el voltaje era L por diferencial de la corriente en función del tiempo, sí, en función del tiempo, ¿no? La corriente, acá, ¿no? Haciendo 1 sobre L, o sea, es decir, aplicando la integral de voltaje en función del tiempo, voltaje máximo sobre la L, ¿no? Coseno de, ¿no? La función de voltaje, estamos reemplazando el voltaje. Coseno de frecuencia angular por tiempo, ¿no? Haciendo la integral, lo vamos a tener esto, ¿no? L sobre W, ¿no? Y acá hay un ángulo de desfase, ¿no? Igual, ¿no? Menos pi medio, dice, ¿no? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Corriente máxima, casi son similares, solo que va a cambiar lo que es la reactancia inductiva, en este caso, el otro es la reactancia capacitiva, ¿no? En este caso es inductiva, ¿no? En las gráficas es lo mismo, no pasa nada. Entonces, acá, lo mismo. Acá en la figura se cambia, mira. El voltaje está ahí, o la corriente está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? La corriente está retrasada a pi medio respecto al voltaje, ¿no? La corriente, ¿sí? Entonces el retraso es hacia arriba también acá, ¿no? 90 grados también, pero es negativo, menos. Entonces hay un retraso, ¿no? De menos 90 grados sería en este caso, ¿no? Potencia media no hay. Entonces, este es el cuadro resumen, ¿no? El resumen de todos los componentes que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, sería que tomemos en cuenta este punto. Ya, hagan una captura. Donde la resistencia, ¿no? Es la corriente efectiva, es voltaje efectivo sobre resistencia, ¿no? Desfase entre la corriente y el voltaje no hay, ¿no? Es cero, 0 grados, ¿ya? Potencia existe, ¿no? Es resistencia por corriente efectiva al cuadrado, ¿ya? Condensador, lo mismo que la fórmula es lo mismo, solo va a cambiar en acá, ¿no? Reactancia capacitiva. La corriente está adelantada a 90 grados, ¿sí? Adelantada. Mucho ojo con eso. En la bobina es lo mismo la fórmula, entonces reactancia inductiva, corriente retrasada, menos 90 grados. Potencias no existen en ambos. Entonces, según la gráfica, acá podríamos observar, ¿no? La reactancia y la X más está ahí, ¿no? La resistencia sería esta, ¿no? Constante, ¿no? En este caso, 0 grados, pues acá, ¿no? No hay ángulo. Y acá aparece, ¿no? El X o reactancia inductiva,
lo que es L por la W, eso creo que no hemos visto, acá está, ¿no? Ahí, estoy. Es una gráfica que es así, ¿no? ¿Sí? Su gráfica es eso. Y el otro es esto, reactancia capacitiva, 1 sobre capacitor por la frecuencia, ¿no? Muy bien, esto nosotros vamos a trabajar. Ya, con estos datos vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, ahí está, podemos ver acá. A modo de, bueno, un poquito de explicarles este punto, ¿no? Entonces tenemos acá el circuito, nosotros vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Esta es la corriente alterna, la simbología se presenta de esa forma, ¿no? Es una S invertida, ¿no? Corriente efectiva o voltaje efectiva o voltaje, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres el componentes, ¿no? Del circuito, la resistencia, capacitancia y la inductancia, ¿no? O el condensador y la bobina, ¿no? Entonces, aquí es igual el voltaje en función del tiempo, ¿no? Voltaje en la resistencia, voltaje en la capacitancia, voltaje en la inductancia, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene su fórmula, ¿no? En la resistencia, según la ley de Ohm, es esta, ¿no? Resistencia para la corriente. El voltaje para el capacitor es la carga en función del tiempo sobre capacitancia y el de inductancia, ¿no? L por la diferencial de la corriente en función del tiempo, ¿no? Esas son las fórmulas que se manejan. Los valores instantáneos son funciones sinusoidales del tiempo, dice, ¿no? Voltaje en función del tiempo es igual a voltaje máximo coseno del ángulo, ¿no? Del ángulo, frecuencia angular por tiempo, ¿no? Entonces, el voltaje en resistencia en función del tiempo, dice que es voltaje R máximo, ¿no? Resistencia máximo coseno de, ahí está el ángulo, ¿no? Ángulo de fase. Generalmente, cuando inicia, el ángulo de fase va a ser cero para tiempo cero, va a ser, ¿no? Entonces, en este caso, esto va a ser, inicialmente va a ser cero, ¿no? Y el otro voltaje en la capacitancia es casi lo mismo en la fórmula, pero además, aparte de esta simbología delta, ¿sí? Deltas, ¿no? Va a ser cero, pero aparece otro, ¿no? Otro ángulo, que sería phi. Es menos pi medios y el otro más pi medios. Entonces, pi medios 90, ¿no? Menos 90 grados más 90 grados, ¿no? Entonces, de cada uno de ellos tenemos. Entonces, vamos a trabajar de esta forma, ¿no? A ver, acá un poquito suma de funciones senoidales. Entonces, acá tenemos, como les decía, ¿no? Al principio, nosotros trabajamos con lo que es grados, ¿verdad? 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, ¿no? Entonces, en acá ya podríamos observar eso, ¿no? Entonces, aquí hay una corriente 1 máxima, corriente 2 máxima y la corriente 1 más 2 máxima, ¿eso, no? Entonces, una vuelta sabemos que es en algún lugar va a ser, ¿no? Una vuelta entera. Por ejemplo, a ver, en el rojito, acá es media, aquí es una vuelta entera, ¿no? Luego es la segunda vuelta, ¿sí, no? El rojito es el voltaje 1, ¿no? El verde, el azul debe ser voltaje 2, ¿no? Está azulito, ¿no? Ahí va. Y el verde es voltaje 1 más voltaje 3 sería en este caso, ¿no? ¿Está bien? O voltaje 1 más 2 es lo mismo que dice 3, ¿no? Bien, entonces su función sinoidal es esta, ¿no? Así, o en este caso es coseno, ¿no? Así funciona, ¿sí? En algún caso, a ver cuál según es en este eje. Y bueno, ¿no? Son diferentes voltajes, ¿no? Para cada uno de los componentes estamos viendo, pues, ¿no? Lo que es la resistencia, lo que es la capacitancia y la inductancia, ¿no? Entonces, en la última parte, dice voltaje 1 más 2 en función de sería 3, ¿no? Dice que es voltaje 1 al cuadrado más voltaje 2 al cuadrado, ¿no? Tangente del ángulo. Esto es Pitágoras, ¿sí? Pitágoras. Obviamente en acá va a variar, ¿no? O sea, voltaje 2 será pues otro, porque estamos hablando eh, de esto, ¿no? La capacitancia o la inductancia. Ahí va a variar, ¿no? A ver, esto es en función del voltaje también, ¿no? Voltaje de L, voltaje de R, voltaje de capacitancia y el L máximo y la corriente máxima. Dice que se comportan de esta forma, ¿no? Pero las figuras van a ser así, ¿no? Esto sería voltaje L, sería, ¿no? ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? L, ¿ya? Se comporta de esa forma. Voltaje C, el capacitance es el azul.
Vienen acá. No sé, esos dos varían, pues uno es a menos 90 y otro es más 90, ¿verdad? Entonces, por eso es acá la gráfica en sentido contrario, más o menos se ve ahí. Y el rojito, ¿dónde está? Es la corriente máxima, este rojo, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿no? Cómo se comportan. Acá está la inductancia o el voltaje de la inductancia se va hacia arriba, ¿no? 90 grados. La inductancia capacitiva hacia abajo, ¿no? Creo que era menos 90. Uno de ellos es menos y otro es positivo, ¿verdad? Entonces, voltaje, resistencia es a 0 grados, ¿no? Entonces va en el eje X y su corriente también, ¿no? ¿Sí? Ambos van. Acá hay un ángulo, ¿no? Entonces, voltaje máximo. Entre todo esto hay un voltaje máximo, ¿no? Entonces, ahí tiene un cierto ángulo, ¿no? Y se va a ir girando. Lo que les mencionaba, con el voltaje máximo es Pitágoras, por si acaso ahí este es un triángulo rectángulo. Entonces, voltaje R máximo, ahí está. Más, dice, ¿no ve? El voltaje de C máximo menos el voltaje de L máximo. Es decir, que yo tengo dos vectores, ¿no? Que un vector y otro vector. Obviamente estos son en sentido contrario, entonces uno de ellos va a ser negativo. ¿Se entiende? Entonces, esto es la descomposición de vectores nada más. ¿Sí? Entonces acá el resultado, ¿no? Al cuadrado. Como nosotros ya tenemos acá el voltaje de la capacitancia, dice que es uno sobre, o la frecuencia, sí, ¿no? Es decir, la reactancia capacitiva, ¿no? X sub C es uno sobre C por la capacitancia por la frecuencia angular menos la reactancia inductiva era W por L. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, dice que todo esto, lo que está en raíz cuadrada, ¿no? Toda esta parte de raíz cuadrada, nosotros podemos asignarle como Z, ¿ya? Como Z, a otra variable, ¿no? Entonces, la corriente máxima por Z, dice. Entonces, Z sabemos que vale toda esta parte, ¿no? Entonces, corriente o voltaje efectivo va a ser corriente efectiva por Z. Tangente. No es lo mismo que Pitágoras, esto, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos también, ¿sí? ¿Qué más? Oscilaciones eléctricas. Creo que nosotros acá ya hemos trabajado, ¿verdad? Esto es circuito LC o CL o LC, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces acá nosotros voltaje no hay acá, entonces está igualando a cero, ¿no? Es el voltaje en capacitancia más el voltaje en inductancia, ¿no? Sus fórmulas reemplazando acá, ¿sí? Tenemos la carga sobre capacitancia más L. Entonces, como son, acá son derivadas, en la segunda derivada se aplica acá, ¿no? Segunda derivada de esta, ¿sí? F sobre la KS se debe ver. Sí, ya estamos llegando acá, ¿no? A S. Estas son las oscilaciones, ¿no? Oscilación de función de tiempo. Esto nosotros igual hemos visto, ¿no? Tal vez por hemos comparado, ¿no? En mecánica y en eléctrica hemos visto, ¿no? Y estoy trabajando con M más, así es esto, ¿no? Sí, en la parte mecánica es esto, ¿no? Y en la parte eléctrica, esta es, ¿no? Carga, carga máximo, con el WT, ¿no? Con frecuencia angular cuadrada, dice acá. 1 sobre L6, ¿no? Como está el cuadrado, entonces tenemos que cambiarlo acá por voltaje inicial, sería, ¿no? O, en este caso, ¿qué es esto? ¿Velocidad? Sí, esta es velocidad angular, esta velocidad lineal, sería, ¿no? Son puntos, oscilaciones son estas, ¿no? Ahí está lo que es la mecánica eléctrica, ¿no? Uno de ellos nosotros habíamos visto, ¿no? No sé si es para esto o para esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Oscilaciones. Está LC, el circuito RLC, se le conoce más que todo. Esto es en mecánica, ¿no? Y en eléctrica sería esto, en la carga máxima E a la U mu por tiempo por coseno de W. Este punto también es una función exponencial, se comporta la carga, ¿no? De esa forma. Oscilaciones eléctricas forzadas, ¿no? Y esto también hemos visto esta parte, ¿sí? Ahí están los tres circuitos RLC. Corriente alterna es esto, ¿no? En continuas, esto hemos visto. Esto es la alterna. Lo mismo acá, ¿no? Que la ley de suma de voltajes en este caso.
Sí, era igualito, ¿no? Esta era la ecuación diferencial, ¿se acuerdan? ¿No? Ecuación diferencial. Esta es en mecánica, esta sería en eléctrica, ¿no? Ya en este caso era el cuadrado, esto sería todo, esto sería pues lo que es la parte de los diferencias de los dos vectores, ¿no? Resonancia eléctrica, ¿no? Corriente máxima es lo mismo, ¿no? Tangente es lo mismo, ¿no? Si la resonancia acá, ¿no? Si W, la inicial es 1 sobre raíz de LC, la corriente es máxima y el ángulo es cero, dice acá, ¿no? P, potencias máximas. ¿Qué más? Regímenes estacionario y transitorio en circuitos de corriente continua, régimen estacionario, régimen transitorio, ¿no? Valores medios de los mayores que constantes, ¿no? En transitorio dice en función del tiempo, varía el tiempo, ¿no? De acuerdo a sus comportamientos, ¿no? Solo, circuito solo con resistencias delta tiempo es igual a cero. Condensadores o bobinas, tiempo puede ser largo, ¿no? Carga de un condensador o un capacitor. Esto igual hemos visto, ¿sí? Circuito de cera, ¿no? Entonces esto es carga o descarga, hemos visto, ¿no? Esta es la fórmula, ¿sí? Que acá tenemos más detalle, además hemos hecho ejemplos de este punto, ¿no? Además tenían que una tarea que hacer, ¿no? Descarga de un condensador, dice acá, ¿no? La descarga. Entonces, en la figura nos podemos ver acá, ¿no? La carga, esta corriente, carga máxima, dice, ¿no? La corriente, ¿sí? Y la descarga es lo contrario, ¿no? Corriente máxima y descarga, ¿no? Sí, la corriente. ¿Está bien? ¿Qué más? Electrotécnica, si este es un poco más, más avanzado, ¿ya? ¿No? El siguiente tema o siguiente materia van a ver a más detalle esto, ¿no? Electrónica, ¿no? Comunicaciones, control, cálculo, automatización. Ya es un poco más avanzado esto, ¿no? Como ya nosotros ya hemos visto, algunos, la parte básica de los circuitos, ¿verdad? Entonces, materiales de conductividad eléctrica, ¿no? Conductores, ¿no? Gran movilidad de los electrones pertenecientes a la capas densidad de electrones libres, ¿no? Aislantes o dieléctricos, movilidad muy pequeña, ¿no? Semiconductores puros, capa externa de electrones semidirectos. Silicio y el germanio, ¿no? Pequeña densidad de electrones libres, ¿no? Entonces acá, número de o conductores, ¿no? ¿Cuál sería el mejor conductor, ¿no? Con el cobre, hierro, carbón, silicio, vidrio, ahí tenemos, ¿no? Son átomos, ¿no? Son ya un poco algo de química, esto, ¿no? Semiconductores, electrón libre, ¿no? Hay un, está disparado un electrón, acá no hay libres, ¿no? ¿Sí? Acá hay un electrón, acá hay un vacío, ahí dice, ¿no? Un hueco, dice, ¿no? ¿Qué más? Semiconductores, conducción extrínseca, ¿no? Casi similar al otro, ¿no? Hay electrones sueltos, ¿no? En este caso son materiales, ¿no? Aluminio, eh, ¿qué se llama esto? Pues, estas son simbologías de química, ¿no? O materiales que se representan, ¿no? Diodos, ¿no? Diodos son los, en este caso, los LEDs que conocemos, ¿no? Región neutra, dicen, ¿no? Obviamente acá en positiva negativa, corriente continua. En la alterna sería esto, ¿no? Diodo. Hay varios tipos de diodos, ¿no? Simbologías son estas, ¿no? Representan, ¿no? NP, esta es simbología y este es el diodo.